decidieron regresar a la vida que el mundo les ofrecía. Así que acompáñenme ahí en primer carta a Timoteo 2:4. Primer carta de Timoteo 2:4. Dice la Escritura: porque esto es bueno y agradable ante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el Señor quiere que nadie perezca. Por eso muchos dicen: ¿por qué no ha venido Jesucristo? ¿Por qué no ha regresado? Porque Dios está permitiendo que muchas otras personas cambien. Dios desea que no perezcan esas personas, sino que vengan al conocimiento de la verdad. ¿De quién? De Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Así que Dios quiere que no se pierdan. Así que Dios desea que esas personas abandonen el camino del error, el camino del pecado, y que cambien de dirección. ¿Cómo? Pues a través del arrepentimiento. Acompáñenme ahí, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Así es. Así que muchas veces mucha gente dice: ya, Señor, ven pronto. No, pues no es cuando uno quiera, sino más bien cuando el Señor vea que la mayoría de las personas que Él desea que se salven se han arrepentido. Así que nosotros, mis hermanos, somos factor importante para que eso se llegue a lograr. Entonces dijimos, primer punto, ¿qué es lo que Dios quiere? Que cambien del camino del error. ¿Ok? Repita conmigo: que cambien el camino del error. Segundo punto, Dios desea que se arrepientan. Dios desea que se arrepientan. Vamos al libro de Hechos 8. Hechos 8, 22 y 23. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás sea perdonado el pensamiento ¿de qué? De tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que el Señor sabe cuando estamos en caminos de maldad, cuando estamos en pecado, cuando aún siendo cristianos estamos haciendo cosas incorrectas. El Señor sabe. Así que esas promesas se apartan de pecar contra Dios y contra los hermanos también, porque mis hermanos, se les ha pasado, a mí sí me sucede que a veces no vemos a los hermanos en las reuniones de la iglesia y pasa el tiempo, decimos: oye, tal hermana, tal familia, ¿qué pasó con ella? Y a veces, pues sí, podemos pensar que se apartaron del camino. En otras ocasiones, pues han decidido irse a otra iglesia. Pero cuando te enteras que algunos hermanos no están congregándose, que se fueron y que su vida pues no está bien, entonces sabemos que nosotros también tenemos la obligación de hablarle a esas personas, de volver a llamarles, no solamente el pastor, sino nosotros como hermanos en Cristo. Por eso yo les he preguntado, cuando se han ido de determinadas iglesias, ¿les han hablado? ¿Les han llamado a algún hermano? De esos hermanos que decían: ay, te amo, ¿cuánto te amo? Y luego dices: oye, pues ya pasaron 6 meses, 8 meses y nadie te habla. Pasa 1 año, 2 años y nadie te habla. Entonces, ¿qué clase de amor a veces profesamos entre hermanos? Y lo mismo pasa con los pastores o con los líderes que les llaman, ¿verdad? Oye, ¿ya te habló? ¿Está preocupado por ti? ¿Te preguntó acaso te estás congregando ya en otro lugar? Oye, qué bendición, qué bueno. Yo nomás lo que quiero saber es si estás bien.
si te estás congregando, si tu familia está bien. Y que saber que aunque ya no estemos en la misma congregación, pues que las personas sigan en el caminar de nuestro Dios, porque Dios quiere que se arrepientan los que de plano cambiaron de forma de vida, ¿verdad? Que cayeron en alcoholismo, que cayeron en situaciones. Recientemente me enteré de un matrimonio, el cual joven, con 3 hijos, y la última vez que lo vi, como que me estaban huyendo de saludarlos y demás, y ya después me dijo, ¿sabe qué? Es que ya se divorciaron. Y sentí mucha tristeza porque yo los amo a los dos, pero pues estoy orando para que Dios permita que se puedan reconciliar. Un matrimonio joven, ¿no? Yo tuve la bendición de casarlos, y ahora que sé que están separados, tienen 5 o 6 meses separados, pues duele, mis hermanos. Pero ¿cuál es nuestra labor? Pues seguir hablándoles de Cristo y pidiendo a Dios que puedan ellos reconciliarse y regresar al camino. Entonces, número 1, que cambien el camino del error. Número 2, desea que se arrepientan. Y 3, Dios desea que hagamos un autoexamen. Examinemos nosotros mismos si estamos realmente en la fe o no. Vamos a el libro de Ageo, Antiguo Testamento. Ageo 1, 5, 7. Ageo 1, versículos 5 al 7, y después 2, 15, 18. Dice la Escritura: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y así hay personas que de repente dicen: pastor, es que yo trabajo y no me va bien, y se me va el dinero, y tengo fugas en esto, yo ya tuve que gastar en aquello. Pues te dice el Señor, pues medita en tus caminos. Medita qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo con tu dinero, si estás honrando a Dios, si no lo estás haciendo. Y es algo muy importante que nosotros debemos de analizar. Capítulo 2, versículos 15 al 18. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice el Señor. Meditad pues otra vez en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. El Señor nos pide de esta manera que nosotros nos autoexaminemos si estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, si estamos obrando con fe. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios exhortaba a su pueblo para que se examinaran como iglesia, como pueblo, y reconsideraran sus caminos. Y vemos qué es lo que pasaba. Otra vez Dios los levantaba, Dios los prosperaba, ¿y qué pasaba? El pueblo, ¿qué hacía? Otra vez se apartaba, buscaba ídolos, buscaba su propia conveniencia. Y pues nosotros debemos de preguntarnos, ¿verdad?, si estamos cayendo en eso, o algunas personas por eso no regresan a las iglesias. Entonces, punto 1, que cambien el camino del error. Punto 2, que se arrepientan. Punto 3, que nos autoexaminemos, ¿ok? Punto 4, Dios desea que piensen en el juicio final. Mire, hay muchas veces no queremos hablarle a las personas de eso, ¿verdad? Como decir, ¿sabes qué? Te vas a condenar.
La gente se ríe. Mucha gente dice, pues yo ni creo en eso del infierno, de si habrá un juicio o no. Pero mire qué dice la Escritura, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido por a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que ¿qué esperanza puede tener una persona que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo y que no cree que vaya a haber un juicio? Pues aunque esas personas no crean, lo habrá. Así que en el juicio final daremos, mis hermanos, cuenta de todo lo que de alguna manera hayamos hecho en nuestra vida. Segunda carta a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y qué pasará si no están en Cristo? Pues entonces no habrá salvación. Dice que cada uno pagaremos lo que hayamos hecho, mis hermanos, en esta vida mientras estábamos en el cuerpo. Por eso muchas personas dicen, no, pues al cuerpo lo que pida, ¿no? Bueno, pues allá tú, si tú quieres que el cuerpo concederle los placeres, pues seguramente no podrás obtener la salvación. ¿Por qué? Porque siempre habrá una lucha entre el espíritu y la carne, lo hemos platicado, y nosotros tenemos cada día que ser más espirituales que carnales. Éramos de tal manera, sí, pero el Señor nos tiene que ir transformando y cambiando. Así que, punto número 1, que cambiemos el camino de error. 2, que nos arrepintamos. 3, que nos hagamos un nuevo autoexamen. Y 4, Dios quiere que pensemos en el juicio final. 5, Dios desea que meditemos en cuanto a la brevedad de la vida. Hemos platicado, ¿verdad? Ahorita la hermana que oró, que dijo, acaba de fallecer mi sobrino, 20 y tantos años. Vemos noticias, niños que murieron recientemente. Mis hermanos, es muy breve nuestra existencia. Vamos a ver qué dice el libro de Job. Job 14, 1 y 2. Job 14, 1 y 2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Así que nosotros debemos de estar conscientes que nuestra vida es corta, que ninguno de nosotros podemos asegurar que mañana amaneceremos. Así que si la vida es corta, pues tenemos que vivirla con responsabilidad. Muchos dicen, bueno, pues como la vida se va a acabar, mejor voy a vivir la vida loca, ¿no? Bueno, está bien, tú vives la vida loca, vas a tener condenación. A final de cuentas, no podrás salvarte. Santiago 4:14, ¿qué dice? Hace esta referencia muy interesante. Santiago 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, estoy en Hebreos. ¿Quiere alguien leerlo? Santiago. Entonces, ¿qué dice? ¿Con qué la compara? Con la neblina, ¿verdad? Dice, de repente aparece, baja la neblina y de repente
desaparece. También en los salmistas dice que es como la hierba, ¿no? Que en la mañana crece y por la noche se seca y es echada, ¿no? Así que, pues así es la vida, muy corta, es una ilusión, ¿verdad? Es una ilusión, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida se ha pasado, nuestros años de juventud, para los que ya somos mayores, recordamos el ayer, ¿verdad? Fue tan rápido. Y los jóvenes que dicen que son muy jóvenes, pues ya se acordaron que ya hace unos años cumplimos 15 años, y algunos están terminando su carrera, y es tan breve nuestra existencia, mis hermanos. Entonces Dios desea que meditemos en cuanto a la brevedad de la vida. Número 6, Dios desea que estemos conscientes de la venida de su Hijo. Primer carta a Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que nosotros tenemos que preguntarnos si ya estamos listos, ya estamos preparados. Muchos dirán, pues ya brincamos el 2022, pues sí, pero ya estás listo. Si este es el año, el mes o el día en que el Señor venga, pues debemos de estar preparados, alentarnos unos a los otros. A ver, entonces, primero, que cambiemos o que cambien las personas del camino del error. 2, Dios desea que se arrepientan. 3, Dios desea que hagamos un autoexamen. 4, Dios desea que pensemos en el juicio final. 5, Dios desea que meditemos en cuanto a la brevedad de la vida. 6, Dios desea que estemos conscientes de la venida de su Hijo. Muy bien. Finalmente, consecuencias de apartarse del camino. Muchas personas lo toman a la ligera, decir, bueno, ya luego retomaré el camino, o ya iré a otra iglesia, o ya haré, algún día regresaré. Ya no hay tiempo, tal vez, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que pasa? Esas personas pierden la bendición de la comunión con Dios. El apartarte, estás perdiendo la oportunidad de seguir en comunión con Dios. Muchos dicen, pues yo estoy en mi casa. Sí, tú puedes orar en tu casa, pero es muy claro, mis hermanos, cuando te dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Te dice que entres a tu aposento y ores con Él, pero no te está hablando de una comunión con Dios y con su iglesia. Vamos a confirmarlo. Primera carta de Juan 1, 6 y 7. Primera carta de Juan 1, 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, mis hermanos, es tan importante la comunión unos con otros. O sea, el hecho del propósito de Jesús de tener su iglesia es a través de esa comunión de unos con otros. Por eso muchas personas que no se congregan, pues no pueden tener esa bendición de estar en comunión, ni de participar de la Santa Cena. Lo hicimos hace unos días, ¿verdad? Muchos lo toman como un ritual. No es un ritual,
es la presencia misma de Dios en sus elementos. Entonces cuando tú la tomas y está la iglesia, algo especial pasa en tu salud, en tu estado de ánimo, en tu fe. Muchas cosas suceden que nosotros a veces no comprendemos. Segundo, esa persona que se aparta pierde la comunión con la familia espiritual. Le has hablado, no, ya no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada menos de esa iglesia, ay, no quiero saber menos nada de ese pastor, ¿no? Y te empiezas a apartar. ¿Qué dice Hebreos 10, 24 y 25? Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces aquella persona que no se congrega, que se aparta del camino, pierde la comunión con la vida espiritual. Y ponte a analizar si no, ya esas personas empiezan a tener otro tipo de amistades, ya los empiezan a jalar a otras cosas, a tomar. Cuando te das cuenta, dices, no, pues esos hermanos andan bien mundanos. Ya no quieren regresar porque ya se acostumbraron a vivir otras cosas que ya les cuesta trabajo volver a dejarlo. Siguiente, pierde la bendición de recibir el perdón. Romanos 6, 23. Pierden la bendición de recibir el perdón. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la gracia, el amor de Dios de la vida eterna, la dejas de obtener cuando tú te apartas de la iglesia, cuando tú te apartas de Dios, cuando te apartas del camino verdaderamente. ¿Qué otra cosa se pierde? Se pierde la bendición de guiar a su familia en el camino de Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 15. Busquen otros, Isaías 1:18. Lucas 15, 17, 19. Lucas 15, 17 y 19. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, háceme como a uno de tus jornaleros. Es decir, el hijo que se aparta del padre pierde los derechos. Solamente, ¿verdad? Por eso dice, tiene que arrepentirse, como lo hizo el hijo pródigo. Padre, no soy digno de ser tu hijo, ¿verdad? Y Dios sabemos que es bueno para perdonarnos y para poder que esas personas se puedan reconciliar. Isaías 1:18, ¿quién lo tiene? 18, 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿verdad? Y hay personas que ahorita es buen momento, está iniciando el año, está lleno de propósitos. Es tiempo de decirle a las personas, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con Dios. Es tiempo que hagas eso. No dejes pasar más tiempo. Dice, si vuestros pecados fueron como la grana, ¿verdad? Rojos. ¿Se acuerda el salmista que en Salmo 51? Lávame con hisopo y quedaré más blanco que la nieve. Así el Señor quiere que nuestra alma, nuestro espíritu esté blanca para Él, esté limpia, esté pura. Punto número 5, último, pierde la bendición de la esperanza de la vida eterna. Mateo 7:21.
y alguien que busque Hebreos 5:9. Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no habrá posibilidad, la persona que no obedezca, que no quiera someterse a la voluntad del Padre. Es imposible. Nosotros tenemos que entender que la obediencia es lo que nos trae precisamente esa bendición. Hebreos 5:9, ¿quién lo tiene? Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez dice: para todos los que ¿qué? Todos los que le obedecen. No puedo decir Señor, Señor, yo soy salvo y no obedeces. ¿Cómo? O sea, ya recibiste la salvación, sí, pero tienes que obedecer. Ese es el requisito y lo vemos en muchos textos, mis hermanos, donde nos invita, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser obedientes. Solo es, mis hermanos, para los que permanecen en Cristo y hacen su voluntad. Primer carta de Juan 5:11. Dice la Escritura: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es decir, tenemos que buscar este año, mis hermanos, ya lo habíamos dicho, a través de las Escrituras, a través de reunirnos, a través de la oración, a través de los convivios ágapes, de crecer como familia. Lo hemos orado, lo hemos pedido, para que nuestra familia Shalom se siga fortaleciendo, y no solamente creciendo en números, sino en amor, en comunión entre nosotros. Así que esta invitación que hago esta noche, pues es para que nuestra condición espiritual la podamos cuidar, mis hermanos, y seamos un instrumento para rescatar a los que se han apartado del camino, pero también para los que aún no lo conocen. ¿Cuántas personas no conocen de Cristo? No quieren saber nada de Dios. Ahora que sea tu anhelo, en tus propósitos de año nuevo, tengas esa encomienda de sentir en tu corazón que tú serás este año instrumento poderoso en las manos de Dios, para que otras personas también sean salvas y puedan llegar a su iglesia. Así que finalmente, mis hermanos, Jesús ha venido para que ningún alma se pierda. Y ahora tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios a través de su Santo Espíritu para seguir la obra redentora, la obra de salvación para muchos, para que ningún alma se pierda. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nosotros estamos aquí luchando y perseverando por estas bendiciones que tú nos has dado. Primero, poder pedirle a las personas que cambien el camino del error, que esas personas se arrepientan, que nosotros podamos cada día hacer un autoexamen, Señor, si estamos en tus caminos, que nosotros pensemos que hay un juicio final, que no es algo de juego, Señor, que también meditemos en que nuestra vida es muy breve, muy corta, y que también estemos conscientes de que nuestro Señor Jesucristo vendrá, tu Hijo amado vendrá. Gracias por los que estamos aquí, por los que hoy nos has dado la dicha, Señor, de venir hasta tu casa y orar juntos, Padre, como un pueblo agradecido primeramente, y un pueblo que quiere más bendiciones, Señor, que no nos conformamos con lo que tenemos. Sí, somos agradecidos, pero tú quieres llevarnos de victoria en victoria. Quieres llevarnos, Señor, de gloria en gloria. Y que este remanente que hoy está aquí se vayan, Señor, fortalecidos, sabiendo de que tú has visto su corazón, que has escuchado sus plegarias, sus oraciones, y que tú estás atento a sus necesidades, y que nada nos faltará, Padre. Gracias, y ayúdanos, Señor, a continuar la obra redentora que tu Hijo Jesucristo inició sobre esta tierra, para que ningún alma se pierda, Señor, y podamos darte buenas cuentas el día que nos llames a tu presencia.